Muy buenos días a todos, bienvenidos al tiempo devocional de hoy de la comunidad contigo. Vamos a orar para comenzar el tiempo devocional de hoy y para pedirle al Señor que nos hable y que nos guíe en este tiempo devocional. Oremos. Dios Papá amado, gracias Señor por este devocional, gracias por esta mañana. Te rogamos que nos hables, que nos ayudes a ver a Cristo en tu palabra, que nos ayudes a ver el futuro glorioso en Cristo y que sin Él no hay esperanza, que sin Cristo no hay futuro, Señor. Y te damos gracias por la esperanza segura que tenemos en Él. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ayer comenzamos una nueva serie de devocionales en el Evangelio según Mateo. Y hoy vamos a continuar con nuestra lectura en el relato de Mateo, esta vez en el nacimiento de Jesús. Y vamos a ver en este relato que sin Jesús no hay futuro. Y vamos a seguir el mismo modelo que comenzamos ayer, donde no estamos haciendo un estudio exhaustivo de todo lo que tiene el pasaje, sino que leeremos el pasaje por completo, después vamos a identificar algunos temas centrales y finalmente vamos a terminar reflexionando acerca de estos temas. Entonces, vamos a comenzar la lectura de hoy con Mateo capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 18 hasta el 25. La palabra de Dios dice así: El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces, José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Hay dos temas bíblicos que ya mencionamos ayer en la genealogía de Jesús, que vuelven a aparecer en este texto que acabamos de leer, y hay algunos nuevos temas también. Vuelve a aparecer el tema de la promesa hecha en Génesis 3:15, de uno nacido de mujer que derrotará a la serpiente. Esto cobra mucha más forma en este pasaje. El verso 18 dice que se halló que María había concebido del Espíritu Santo. Nuevamente Mateo apunta a Jesús nacido de María, Jesús nacido de mujer, no nacido de José y María, sino nacido de mujer, como fue profetizado en Génesis 3:15. Esa es la importancia del nacimiento virginal en este relato. Jesús es el descendiente de la mujer que derrotará a Satanás. Otro tema que vuelve a aparecer en este pasaje y que también vimos el día de ayer es que Jesús es el rey descendiente de David. En el versículo 20 el ángel le dijo a José: José, hijo de David. Para Mateo es importante que sus lectores entiendan la conexión de Jesús con la línea de reyes davídicos. Jesús es el heredero al trono del rey David y es el ungido que reinará por la eternidad. Y el resto de las palabras del ángel a José son también importantes para entender esto. El resto del versículo 20 dice: No temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. El padre de este niño es Dios mismo.
El versículo 18 dice, concebido por obra del Espíritu Santo. El verso 20 dice, el niño que se ha engendrado es del Espíritu Santo. Uno de los salmos mesiánicos por excelencia, el Salmo 2, dice acerca del rey ungido por Dios en el Salmo 2, verso 7, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y el verso 12 de este mismo salmo termina diciendo, honren al hijo. Jesús es el rey davídico, hijo de Dios, que tendrá un reino eterno y que debe ser honrado. Entonces, Jesús, el descendiente prometido en Génesis 3, y el rey davídico, hijo de Dios, prometido en 2 de Samuel 7 y prefigurado en el Salmo 2. Y además de estos dos temas bíblicos importantes que encuentran su cumplimiento en Jesús, Mateo identifica también a Jesús con la figura del siervo sufriente y con el cumplimiento del nuevo pacto. El ángel le dijo a José en el versículo 1, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La historia de Israel fue una de un ciclo de pecado y desobediencia, quebrantando el pacto que Dios había hecho con ellos en el monte Sinaí al darles la ley. Ellos fueron castigados por esto al ser exiliados. Pero junto con las palabras de juicio acerca del exilio, vinieron también por los profetas palabras de esperanza, apuntando al perdón de los pecados del pueblo, y perdón de los pecados que iba a ser obtenido a través del sufrimiento del siervo de Jehová. Isaías capítulo 53 dice que la manera en la que los pecados del pueblo serían sanados iba a ser a través de una sustitución, en la que Jehová iba a mandar a su siervo, quien iba a morir e iba a ser castigado en lugar del pueblo, para que ellos puedan experimentar el perdón de los pecados. Jesús es entonces el siervo sufriente que, como dijo el ángel a José, salvará al pueblo de sus pecados. Y el tema del perdón de los pecados es otro tema bíblico importante que Mateo trae a nuestra atención porque apunta a sus lectores al nuevo pacto que había sido profetizado. Luego de su redención, Israel es llamado a ser el pueblo de Dios, disfrutando de una relación especial con Dios al vivir en obediencia a la ley. Dios hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí, que ellos quebrantaron con su desobediencia a la ley. Y los profetas, antes y durante el exilio, anunciaron un nuevo pacto, diferente al pacto del monte Sinaí. Un nuevo pacto que iba a incluir el perdón de los pecados. Un nuevo pacto que iba a incluir la regeneración del corazón de las personas. Un nuevo pacto que iba a incluir la morada del Espíritu en los corazones. El profeta Jeremías, por ejemplo, habla de este nuevo pacto en el capítulo 31 de su profecía, que les invito a leerlo más adelante por su cuenta. Mateo, al anunciar el perdón de los pecados a través de Jesús, está apuntando a sus lectores a darse cuenta de que el cumplimiento de las profecías del nuevo pacto que incluirían el perdón de los pecados estaba cerca. A esto también apunta la cita que Mateo pone del profeta Isaías en el versículo 23 de este capítulo 1 de Mateo, cuando dice: «He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel», que traducido significa Dios con nosotros. Al leer acerca del nuevo pacto en el Antiguo Testamento, en los profetas, vemos que Dios promete morar con su pueblo. Y una frase que se repite constantemente en estas profecías del nuevo pacto es: ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Y finalmente esto será posible porque Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios habitando en medio de su pueblo, la presencia de Dios con su pueblo. Esto apunta también a otros grandes temas bíblicos como el tabernáculo y el templo. Hay muchísima riqueza en estos pasajes, pero por ahora vamos a dejarlo acá. Reflexionemos acerca de estas cosas por un momento. Reflexionemos acerca de Jesús como el descendiente prometido de mujer, acerca de Jesús como el rey davídico, hijo de Dios, acerca de Jesús como el siervo sufriente y acerca de Jesús como Emmanuel, Dios con nosotros, que es el cumplimiento del nuevo pacto.
Todas estas promesas y profecías apuntan a un futuro glorioso, apuntan a la victoria sobre Satanás, apuntan a un reino justo, a un reino pacífico, a un reino eterno, apuntan al perdón de los pecados, apuntan a la consolación, al reposo, bienestar y gozo eternos. Estas promesas apuntan a un futuro brillante a través de Jesús. En otras palabras, sin Jesús no hay futuro. Sin Jesús no hay victoria. Sin Jesús no hay paz. Sin Jesús no hay justicia. Sin Jesús no hay perdón de los pecados. Sin Jesús no hay consolación. Sin Jesús no hay reposo. Sin Jesús no hay bienestar y gozo. Sin Jesús no hay futuro. Toda la esperanza futura para el universo, para Israel y para las naciones se centran en una sola persona, en la persona de Cristo. La gente en toda época, no solo en los tiempos bíblicos, ha deseado un futuro mejor. El famoso cantante John Lennon escribió la conocida canción donde decía: imagina que no hay países, no es difícil de hacer. Nada por qué matar o morir, sin religión, imagina a las personas viviendo en paz. Esta canción hablaba de un futuro, de una esperanza por un futuro mejor. El problema con este pensamiento es que este futuro de paz no es posible sin Cristo. No sirve de mucho trabajar para un futuro mejor sin Cristo, porque esto no durará, terminará tarde o temprano en nada. Solo en Jesús es que tenemos una esperanza de un futuro de paz. Solo en Jesús tenemos esperanza de victoria, bienestar, perdón, consolación y gloria. Entonces, nosotros como el pueblo redimido de Dios hoy, mirando al futuro glorioso en Cristo, es que podemos vivir ahora amando al prójimo. Podemos vivir ahora sirviendo a otros. Podemos vivir ahora perseverando en medio de la aflicción. Podemos vivir ahora trayendo luz a este mundo que está en tinieblas, solo porque sabemos que en Jesús hay un futuro. Y sin Él no hay futuro. Vamos a terminar aquí orando. Papá amado, gracias te damos por Jesucristo. Y gracias te damos porque al leer el Evangelio según Mateo nos damos cuenta de que todas estas esperanzas y promesas de un futuro glorioso, del perdón de los pecados, de un nuevo pacto, de un reino eterno, de la victoria sobre Satanás, todas estas esperanzas se concentran en una sola persona, en Cristo. Y gracias, Señor, porque a través de la fe en Él tú nos das una esperanza de un futuro glorioso. Ayúdanos a vivir en esta vida, Señor, sirviéndote, amando, trayendo luz al mundo, sirviendo a otros, mostrando amor, con la esperanza de este futuro glorioso en Cristo. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día, que el Señor los bendiga.